nivel básico de esta videopráctica, vamos a realizar la instalación sobre panel del servicio de telefonía de STDP de una vivienda mediante acometida de dos pares. Teniendo en cuenta que se deben conectar en el registro principal los pares correspondientes a las dos viviendas que abastece el registro secundario del panel asignado más el de reserva que corresponda a ese panel. En primer lugar, por la canalización de enlace, pasaría la red de alimentación por uno de los tubos de TVA más STDP. Cada uno de esos tubos es para un operador distinto. Los tres cables de acometida se conectarían a la regleta de entrada, es decir, la regleta de los operadores, y se haría un puente con la regleta de salida. Como podéis observar, desde la regleta de salida, es decir, la regleta de la comunidad situada en el registro principal del RITU o recinto de instalaciones de telecomunicaciones único, tenemos conectados los dos pares de la vivienda 1, los dos pares de la vivienda 2 y el par de reserva. Esos cables de acometida pasan por la canalización principal por el tubo de STDP hasta llegar al registro secundario, donde dejaremos los cables de acometida de la vivienda 2 y el de reserva con una coca. Y el cable de acometida de la vivienda 1 pasa por el tubo de fibra óptica pares de la canalización secundaria hasta llegar al RTR, donde conectaremos los pares 1 y 2 a los contactos 4 y 5 del conector RJ45 hembra en el PAU, es decir, al blanco-azul azul. Una vez que hayamos crimpado los pares correspondientes a la vivienda 1 y 2 y el de reserva en la regleta de salida dentro del registro principal, los cables de acometida los pasamos al registro secundario, que es donde nos encontramos ahora. En el registro secundario dejaremos hecha la coca del cable de acometida de la vivienda 2 y el de reserva. El de la vivienda 1 pasará directamente por el tubo de fibra óptica y pares, y en el RTR conectaremos los dos pares de la vivienda 1 a los contactos 4 y 5 de los dos RJ45 hembra. Una vez tenemos conectados los RJ45 hembras para medir la resistencia óhmica, primero conectaremos un cable UTP con conector macho en uno de sus extremos al hembra, y por el otro extremo del cable UTP uniremos los vivos para hacer un cortocircuito. Ponemos el polímetro en la escala de 200 ohmios y la pinza de inserción la introducimos en los pares poniendo los números 1 y 2 de la pinza mirando para arriba y medimos. Para medir la resistencia de aislamiento utilizaremos el Megger, con una tensión continua de 500 voltios entre un conductor de la red y tierra. Introducimos la pinza como hemos explicado anteriormente, le damos a test y medimos. El valor que nos sale no es el real, ya que este medidor solo da de máximo 1 megaohmio y nuestra medida no debe ser menor de 100 megaohmios. En el nivel avanzado, tras desmontar la instalación del nivel básico, realizaremos la misma instalación de antes, pero con cable multipar. En primer lugar, por la canalización de enlace, pasaría la red de alimentación por uno de los tubos de TVA STDP. Cada uno de esos tubos es para un operador distinto. En el registro principal, se haría un sangrado del cable multipar y se crimparían los pares de nuestras viviendas 1 y 2 más el de reserva de la regleta de salida. Para ello, tenemos que fijarnos en el código de colores. Luego, la manguera pasa por la canalización principal por el tubo de STDP, hasta llegar al registro secundario, donde haremos otro sangrado del cable y dejaremos crimpados nuestros pares correspondientes a la parte de debajo de la regleta de 5 pares. Y la manguera, con el resto de pares, se irá en dirección a otro registro secundario. Solamente se crimpará en la parte de arriba de la regleta el cable de acometida de dos pares de la vivienda 1, que será el cable que pase por el tubo de fibra óptica pares de la canalización secundaria hasta llegar al RTR, donde conectaremos los pares 1 y 2 a los contactos 4 y 5 del conector RJ45 hembra en el PAU, es decir, al blanco-azul azul. A continuación, se pueden observar los tubos de TVA más STDP, por donde extraería la red de alimentación que pertenece al operador. Esa red iría por la canaleta hasta llegar a la regleta de entrada, la cual pertenece al operador, y se haría un puente con la de salida. En la de salida vemos los pares de la vivienda 1 y 2, el de la reserva crimpado después del sangrado de la manguera. Después, la manguera pasa por los tubos de STDP hasta llegar al registro secundario.
Hacemos otro sangrado y crimpamos nuestros pares de la vivienda 1 y 2 y el de reserva en la parte de debajo de la regleta, y la manguera se guía en dirección a otro registro secundario. En la parte de arriba de la regleta tendremos crimpado la parte de la vivienda 1, que llegan mediante cable de acometida de 2 pares al RTR. En el RTR conectaremos los pares 1 y 2 a los contactos 4 y 5 del conector RJ45 hembra que estará situado en el PAU, es decir, al blanco azul azul. Para medir la resistencia óhmica, primero uniremos los vivos de los extremos de un cable UTP para hacer un cortocircuito, y conectaremos un cable UTP con conector macho a uno de los extremos al hembra. Ponemos el ponímetro en la escala de 200 ohmios y la pinza de inserción la introduciremos en los pares poniendo los números 1 y 2 de la pinza mirando para arriba y medimos. Para medir la resistencia de aislamiento utilizaremos el Megger, con una tensión continua de 500 voltios, entre un conductor de la red y tierra. Introduciremos la pinza, como hemos explicado anteriormente, le damos a este y medimos. A continuación veremos una tabla con las medidas que hemos tomado. Y hasta aquí la videopráctica. ¡Hasta la próxima!